Muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este IDC webinar, La evolución de las redes en la transformación digital, que hemos preparado especialmente para ustedes a fin de conocer cómo la transformación digital ha impactado la infraestructura de las empresas que hoy requieren de redes más ágiles. Les saluda Elizabeth Enríquez con el gusto de apoyarles en esta sesión. Este día contaremos con la participación de Evelyn Pineda, quien es gerente de investigación y consultoría en telecomunicaciones y opinion leader de transformación digital para América Latina. También contaremos con la participación de Sebastián Arriada, Senior Engineer de Networking Solutions por parte de Citrix Systems. Aprovechamos para agradecer la participación de Citrix como patrocinadores de este webinar. A fin de enriquecer más esta sesión, será un placer contar con sus preguntas, comentarios y experiencias, las cuales podrán hacernos llegar desde la sección de preguntas y respuestas del sistema durante toda la jornada. Nuestros oradores las responderán al final de las presentaciones. También deseo comentarles que en los próximos días les haremos llegar el audio replay de este webinar vía correo electrónico. Muchas gracias nuevamente y sin más preámbulo, cedo la palabra a Evelyn Pineda. Muy buen día a todos. Muchas gracias por estar en este webinar. Estaremos hablando los siguientes minutos sobre la evolución de las redes en esta que definimos transformación digital. Y es que durante los últimos años, más y más organizaciones se han embarcado en viajes de transformación digital, utilizando a la nube, los análisis de la información o Big Data, las tecnologías sociales y la movilidad, para crear ventajas competitivas a través de nuevas ofertas, modelos de negocio y relaciones. Y para la mayoría de las empresas, la transformación digital ha sido a nivel de proyectos, de iniciativas o unidades de negocio enfocadas en dicha transformación. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿visualizan que en los próximos 3 años la mitad de sus negocios se generen a partir de ofertas con operadores, con redes de proveedores, distribuidores, clientes, y todas ellas estén transformadas digitalmente? Pues yo les diría que estén preparados porque de acuerdo a las predicciones de IDC así será. Y actualmente aún tenemos pocas empresas de origen digital en América Latina. Lo que sí es que hay muchos ejemplos de empresas que están prosperando en este terreno digital y se están convirtiendo en líderes digitales. Y bueno, hoy en día 44% de estas empresas se encuentran en etapas de exploración de su viaje digital y aún no han pasado de iniciativas aisladas a la digitalización de toda la empresa, según una encuesta que hemos hecho a los CIOs latinoamericanos y líneas de negocio de directores. Sin embargo, pues también es de llamar la atención que hay empresas que están prosperando digitalmente, aunque esta brecha particularmente se puede ir ampliando para empresas pymes y no se logran tener pues un ritmo de crecimiento más rápido y más acelerado con base a lo que es la digitalización. Lo que sí es que cada vez vemos que más y más empresas, sobre todo aquellas principales, las 3,000 principales latinoamericanas, tienen esta capacidad para estar creando nuevos productos y servicios alineados con esta transformación digital que estamos observando en la región. ¿Y cómo están invirtiendo las empresas para avanzar a sus objetivos de transformación digital? Bueno, pues la realidad es que las inversiones de TI cada vez buscan más la adquisición y retención de nuevos clientes, así como introducir nuevos productos y servicios o incluso mejorarlos. Y sin duda, pues la prioridad sigue siendo en el tema de reducir costos. Lo que sí es que se están implementando tecnologías que garanticen ese objetivo, como la optimización del uso de la red y actualizar las funciones de software. Y por otro lado, encontramos también que para aumentar la productividad se piensa en aspectos como mejorar la orquestación de las TI y lograr que nuevos proyectos sean pues una realidad, comenzando desde las pruebas hasta la implementación. Y bueno, todo esto sin duda es un impacto directo en el time to market y en el poder brindar cada vez mejor servicios especializados basados en el perfil del cliente, en la geografía, en mejorar su experiencia de compra y pues como podemos observar, estos aspectos van ganando poco a poco cada vez mayor relevancia. Y bueno, ¿qué es y cómo están adquiriendo tecnología estos nuevos compradores?
estos cambios en la inversión pues también están respondiendo y son resultado de nuevos compradores y prioridades comerciales que encontramos en las áreas de negocio. Poco a poco estas áreas están financiando proyectos de TI, es decir, actualmente cerca del 40% del presupuesto de TI en las empresas viene de diferentes áreas de negocio, marketing, finanzas, operación, no únicamente el área de informática. Y, por ejemplo, lo que vemos que es que en eficiencia, podemos dividir estas dos inversiones en eficiencia e en innovación. Y en eficiencia, el área de finanzas, por ejemplo, busca optimizar y planificar mejor el presupuesto, de la mano con el área de marketing, que busca reducir costos, así como el área de operaciones, que busca optimizar el proceso empresarial, de la mano con el CIO, que también busca pues mejorar los procesos en general de la empresa. Y para el tema de innovación, las áreas de marketing buscan aumentar los ingresos, apoyar el lanzamiento de nuevos productos y servicios, algo que va pues también muy de la mano con el área de operaciones. Entonces se dan cuenta de los grandes eslabones y relevancia que va tomando estas áreas de negocio dentro de las TI. Y bueno, aprovechando que tenemos a Sebastián y me gustaría preguntarle a Citrix su opinión sobre cuál es su percepción respecto del compromiso de las diferentes roles de dirección en las iniciativas de transformación digital que Citrix está observando. Por supuesto, Evelyn. Déjame aprovechar para saludar a toda la audiencia y agradecer obviamente la presencia aquí. Esperemos ir dando información que les sea de utilidad. Respecto a tu pregunta, tradicionalmente en Citrix hemos recibido iniciativas de diferentes direcciones. Nos ha pasado mucho, por ejemplo, recibir iniciativas de las áreas de recursos humanos en proyectos para el trabajo remoto desde la casa. Hemos recibido directamente desde la dirección de finanzas para optimizar enlaces. Hemos recibido, como tú comentabas recientemente, desde el lado del área de operaciones para optimizar los recursos. O sea, hemos ido recibiendo iniciativas de las diferentes direcciones. Lo que sí estamos viendo en este momento es que las iniciativas están siendo trabajadas por diferentes direcciones simultáneamente. Así, por ejemplo, un proyecto sí viene como iniciativa del área de informática, como tú recién decías, pero muy fuerte apoyado por el área de finanzas y directamente por la gerencia general, porque afecta directamente al negocio. Cada vez vemos más eso, vemos más que hay diferentes direcciones simultáneamente trabajando en la misma iniciativa, porque cada vez más que se acercan a iniciativas relacionadas a la transformación digital, estas iniciativas afectan directamente al negocio. Pues muchas gracias por tu opinión, Sebastián. Y, en efecto, esta relevancia que nos indica Sebastián hará que hacia el 2019 el 52% de las inversiones de TI provenga de las áreas de negocio, siendo el área de marketing, operaciones e información donde la tecnología sea cada vez más crítica. Y a mí me llama mucho la atención que estas cifras, las cifras que arrojó esta encuesta en el área de marketing, que vaya ganando cada vez más y más relevancia, incluso incluso de la que actualmente tienen los CIOs en las empresas. Entonces es bastante relevante esta transformación digital en otras áreas del negocio. Y bueno, y en efecto, pues esta relevancia que hemos platicado se refleja también en el nivel de uso y conocimiento que las diferentes líneas de negocio tienen de los pilares que forman parte de esta tercera plataforma tecnológica. Y lo comentaba en un inicio y me gustaría recalcarlo. Los 4 pilares que tienen que ver con esta transformación principalmente están centrados en cloud computing, big data y analytics, social technologies, enterprise mobility y bueno, una nueva vertiente que es el Internet de las cosas. Y bueno, cloud computing, como ustedes pueden observar, es la tecnología más usada, seguida por las tecnologías que garantizan movilidad y aquellas enfocadas en social media o social business. Y hay un conocimiento, pero aún falta pues el uso y la implementación hacia tecnologías de data analytics y de Internet de las cosas, que ya es ampliamente conocido por las empresas, pero aún poco implementado en la región.
y sobre todo en las pymes, como lo habíamos comentado anteriormente, que son las que pueden sufrir pues más este rezago digital, si no versan acciones en torno a mejorar sus planes de transformación. Y resultado de estas implementaciones tecnológicas, lo que ya estamos observando es la disrupción digital en diversas empresas. Y me gustaría aquí solo mostrarles un par de casos en diferentes sectores, ¿no? En comercio, salud, energía, utilities, finanzas, manufactura, gobierno. Entonces, lo que podemos ver ya y estamos monitoreando ya son diversos casos. Por ejemplo, en comercio, las empresas pues ya están hiperpersonalizando sus productos o moviendo precios a una velocidad muy alta para poder también ser más competitivas en el mercado, y esto por supuesto que demanda pues una mejor cadena de producción y de distribución. En el sector salud lo que estamos viendo también es un cuidado de los pacientes basados en datos e información para ser más específicos en su tratamiento. En el caso de energía, pues sistemas cognitivos para poder reducir los costos por el servicio o los riesgos que se puedan tener en ese sector. En finanzas, que es un sector que ampliamente se enfoca al análisis de datos, vemos una analítica conductual para poder identificar patrones de comportamiento o inclusive de fraudes, y un mejor modelo de entrega y micrologística para el sector manufactura, o el hecho que el gobierno esté enfocado en prevenir riesgos naturales predecibles que salvaguarden vidas. Y en fin, la verdad es que muchos son los casos que estamos ya monitoreando en Latinoamérica, y ustedes podrían decir cómo nos encontramos actualmente en ese estadio o en esa brecha digital que se está desarrollando en Latinoamérica en torno a esta digitalización. Y bueno, con todos estos ejemplos que les acabo de mencionar, el 56% de las empresas ya se están convirtiendo en jugadores digitales, eligiendo tecnologías que les permitan generar procesos repetibles, en su mayoría generar estos procesos repetibles, o también comenzar a ser jugadores digitales y pasar, a ser transformadores digitales, es decir, que ya tengan procesos gestionados o en una menor punta de esta pirámide, que sean disruptores digitales, es decir, que ya tengan toda una clara optimización de lo que son sus procesos internos. Y como mencionamos en un inicio, el 44% de las empresas aún se encuentran en etapas de exploración de su viaje digital y todavía no han pasado de iniciativas aisladas a la digitalización de toda la empresa. Por lo cual, es importante también mencionar que se requiere una labor y se requiere un plan para una gran mayoría de las empresas para estar inmersos en lo que es esta transformación y esta competitividad. Y por otro lado, me gustaría mencionarles que por los motivos que hemos visto hasta ahora, podemos ver que las organizaciones pues están demandando eficiencia e innovación para mejorar los procesos de carga de trabajo, de mayores datos, de más aplicaciones, de más dispositivos que tienen que integrar, de aplicaciones modernas e innovadoras que ya no residen en sus instalaciones, sino se encuentran en soluciones que están en la nube, y por tanto las iniciativas que tienen alrededor de TI pues se basan en 4 factores principales. Las empresas, cuando les preguntamos en cuáles son sus prioridades de inversión, el primer punto es el tema de seguridad para el 44% de estas empresas, lo cual suena lógico ante un ambiente pues cada vez más abierto y con una mayor cantidad de dispositivos y un sinnúmero de aplicaciones que hay que integrar para consolidarse, y que es parte de estas iniciativas que cerca de un tercio de las empresas está llevando a cabo y está pues implementando. Y es claro que cloud computing es parte angular de esta transformación que está teniendo la infraestructura para poder dar soporte a toda esta movilidad que se está generando en los usuarios, que se está generando en las empresas, pues debido a estos principales factores. Y
Bueno, nuevamente me gustaría ver si estas iniciativas forman parte de una serie de entrevistas que IDC ha identificado en la región, pero también me gustaría saber la opinión de Citrix sobre cuáles son las principales iniciativas de infraestructura que Citrix está identificando en esta era digital y si coincide de alguna manera con las mismas que IDC está identificando. Así que adelante, Sebastián. Por supuesto, Evelyn. Bueno, mira, la verdad que sí, coincidimos completamente en tanto los factores que demandan las iniciativas como las iniciativas en sí. En el área de la entrega de aplicaciones vemos sobre todo una tendencia clara al concepto de la nube híbrida. Ahora después vamos a estar hablando un poco más en detalle qué entendemos por ese concepto, pero básicamente, y para adelantarme, es la idea de poder tener una aplicación, ya sea en una nube pública, una nube privada, y claramente lo vemos como una de las tendencias que los clientes están revisando, poder ir ya sea a un entorno de una nube pública, ya sea un entorno de crear su propia nube privada, pero básicamente están buscando optimizar sus costos y sobre todo poder conseguir que sus inversiones perduren en el tiempo. Claramente la seguridad es un factor crucial acá. Recibimos muchas preguntas de seguridad, de cómo poder asegurar las cuentas de los usuarios, de cómo poder asegurar los datos, de cómo poder proteger las aplicaciones. Realmente la seguridad es un factor que es muy importante dentro de esta iniciativa de nube híbrida que mencionaba, porque es la que va a soportar que esa iniciativa se pueda llevar adelante. Así que la verdad que sí coincidimos en esas iniciativas que estás marcando ahí, y también obviamente en lo que demandan esas iniciativas. Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias por tu opinión. Y bueno, como ya mencionamos, la seguridad es una de las preocupaciones más grandes para las empresas y existen distintos retos que aún preocupan a las empresas, resultado del surgimiento de nuevas tecnologías. Entonces, por un lado tenemos que aún el error humano es el que más impacta a los temas de seguridad, pues son los mismos empleados quienes subestiman las políticas de seguridad y poco a poco estamos viendo que está aumentando la complejidad, el número de ataques, lo que a su vez requiere de soluciones más complejas para poder proteger la información confidencial que podría tener pues un peligro para las empresas. Y las mismas empresas se preguntan si realmente tendrán todo ese presupuesto para poder afrontar pues la seguridad. Y bueno, en opinión de IDC, la transformación digital significa nuevas formas de hacer negocios con competencias digitales y en este caso la seguridad debe convertirse en un facilitador de todo este cambio. Por lo cual creemos que es necesario tener un plan estratégico de seguridad de TI construido sobre un perfil que considere al riesgo pues como una realidad y que defina un plan de respuesta ante incidentes, pero también las tecnologías adecuadas que garanticen el avance estratégico de la organización fundamentada en seguridad. Y bueno, además de la seguridad, les describiré a continuación 4 principales valores que hemos identificado que deben de tener pues las redes en esta transformación digital. Y bueno, parte de estos valores se encuentran la eficiencia. La eficiencia como para hacernos estas preguntas de cómo optimizar la inversión existente a través de la modernización de TI. Y lo que estamos observando en la región es que las organizaciones están implementando funcionalidades basadas en software para el manejo de sus redes y tener operaciones también más eficientes que mejoren y automaticen las capacidades de la red. Y de esta manera, pues se responda a 3 preocupaciones: seguridad, es decir, a un mayor número de amenazas que existen como ya observamos, disponibilidad, es decir, a un mayor número de aplicaciones, procesos y dispositivos que hay que soportar, y ancho de banda, es decir, que la información tenga el canal adecuado para circular de acuerdo a la demanda. Y entre otras, como puede ser la calidad de los servicios, la baja latencia, el costo y la eficiencia. Y por otro lado, podemos ver que otro valor importante para la red en esta era digital se concentra en la productividad. Y con esto lo que estamos diciendo es habilitar la integración de la arquitectura moderna.
Imagínense que con los miles de dispositivos que hay en América Latina, la movilidad y el cloud vinculado a soluciones de IoT, pues serán las que se estén implementando en los siguientes años. Y por lo menos el 47% de las empresas con más de 100 empleados estarán implementando soluciones de IoT en 2017 por esta necesidad de eficientar sus procesos. Y lo importante en este punto es pues unir todos los silos y las diferentes infraestructuras que se encuentran en sus empresas para hacerlas trabajar en conjunto y con un fin en particular. Y pasando a otro pilar importante en esta transformación digital, nos encontramos con la velocidad. Y a lo que se refiere esta velocidad es a la prestación que la prestación de estos servicios estén basados en arquitecturas, en procesos, en aplicaciones y plataformas modernas. Y en este caso, las arquitecturas de cloud y de open source son las que están surgiendo como activadores de esta transformación digital. No por nada, más del 70% de las soluciones que actualmente estamos viendo en el mercado están basándose en código abierto y en nube. Y de igual manera, bueno, las organizaciones optarán por open source y APIs para poderse integrar dinámicamente a la nube. Bueno, aquí estimamos una cifra donde más del 80% de las empresas están eligiendo estas opciones para pues, ser más óptimas y llegar más velozmente al mercado. Y como último punto, estamos viendo a la agilidad. A la agilidad para poder desplegar soluciones escalables, flexibles y dinámicas basadas en la nube. Y en la nube porque esta es una tendencia que realmente inminente, que vemos que desde el 2015 existe un crecimiento importante de cloud computing, incluso por arriba del promedio mundial, que ha ido creciendo, por arriba del 25%, América Latina con respecto al mundial, que vemos del 20%. De tal manera que el 55% de la infraestructura de TI hacia el 2020 esté basado en la nube, y una cuarta parte de las organizaciones pues también estén considerando aspectos como Software Defined Networks como un elemento esencial que soporte temas de virtualización y de cloud computing. Entonces, estos 4 pilares que, como ya vimos, forman parte de esta transformación digital y, bueno, vienen muy inmersos y traen en su core lo que son los pilares de la tercera plataforma tecnológica, llevando a cloud computing como una prioridad. ¿Y cómo aplicar el tema de eficiencia, productividad, velocidad, agilidad, aunado al tema de seguridad? Bueno, pues la realidad es que nos encontramos en un nuevo modelo donde las organizaciones están desarrollando arquitecturas híbridas que integran, por una parte, diversas nubes y también la realidad on-premise para continuar con sus operaciones. No debemos de olvidar la importancia que está ganando la red, por lo cual también se requieren redes ágiles que soporten la infraestructura del centro de datos y estén pues reestructuradas por equipos de DevOps. ¿Para qué? Para que entiendan e implementen tecnologías definidas por software y nube. Y donde sin duda también el tema de los pilares de esta transformación se basen en tecnologías seguras que integren estándares y actualizaciones para mitigar pues los ataques que pues son una realidad. Ya para concluir esta presentación me gustaría ir dando una serie de recomendaciones en cómo estos 4 valores que definimos pueden irse implementando poco a poco dentro de sus empresas. Y bueno, la eficiencia la podrían ustedes buscar en 2 aspectos principales: procesos y personas. Definitivamente para conseguir resultados en los procesos, pues se debe tener una plataforma de negocio digital que pueda gestionarse dinámicamente y, por supuesto, que esta nueva implementación vincule a los equipos correctos, que pueden ser equipos que incluso estén enfocados en aspectos de transformación o equipos de DevOps dentro de su empresa para pues, poder administrar la infraestructura.
Y para que estos dos aspectos funcionen, pues se requiere de un plan, de una hoja de ruta que se lleve a cabo para integrar dentro de su empresa todo este entorno digital. En temas de productividad, para alcanzar la productividad, pues se tienen que dominar también estas tecnologías de cloud y ponerlas como prioridad en su negocio. Y la clave es irlas adoptando dentro de la empresa y poder brincar de un CAPEX a un OPEX, pero que por supuesto hará más productiva a su empresa, pero lo más importante es que se va a ganar una automatización en todos estos procesos que busca la empresa y tener pues una mayor escalabilidad y al mismo tiempo una arquitectura clave para poder llevar a su empresa a temas de digitalización. En cuanto a la velocidad, es qué tan rápido estás llegando a tus clientes. Y recuerda que el ciclo de ventas pues, es fundamental para lograr la satisfacción del cliente y la capacidad de respuesta en el mercado, por lo cual es muy importante pensar que la innovación es igual a tener pues todos estos códigos, toda esta operación interrelacionada, datos que te generen más información y que te permita pues conocer mejor a tus clientes. Y por tanto pues será necesario desarrollar aplicaciones nativas en cloud accesibles en cualquier momento y en cualquier lugar. Y sin duda una arquitectura que brinde automatización, escalabilidad y programabilidad es un tema esencial para asegurar que esta arquitectura pues sea escalable en el tiempo y poder elegir las herramientas más viables, no solo en torno a precios, sino también en cuanto a seguridad y confiabilidad de las soluciones en el mercado. Entonces, es muy importante considerar aquellas soluciones de código abierto, investigar sobre las soluciones y soporte de los que ofrecen los diferentes proveedores, sus ofertas en torno a SaaS, PaaS, hospedaje y migración hacia nubes. Y estos pues son los aspectos esenciales que consideramos se deben de tomar en cuenta para llevar a cabo una transición. Y bueno, con esto me encantaría darle la palabra a Citrix, esperando que vayan reservando sus preguntas al final de esta presentación. Y bueno, continuamos con la presentación de Sebastián Arriada. Él es Senior Engineering para Soluciones de Redes para Citrix y él nos estará hablando en los próximos minutos acerca de la evolución de la entrega de aplicaciones en la era de transformación digital. Adelante, Sebastián. Gracias, Evelyn. Bueno, en estos próximos minutos la idea es contarles algunas tendencias que nosotros estamos viendo, algunos cambios que estamos viendo de manera general en las infraestructuras con las nuevas tendencias de transformación digital, pero de manera particular en la evolución de la entrega de aplicaciones, o sea, dentro de la infraestructura justamente cuáles son los cambios en la forma de entregar las aplicaciones. Tal como recién comentaba Evelyn muy bien, vemos ciertos valores que hay en la red para la transformación digital, o en realidad que los clientes están viendo para la transformación digital. Sin duda que la velocidad es uno de esos valores más importantes, sobre todo la velocidad en cómo se pueden entregar los servicios, la eficiencia, cómo poder optimizar las inversiones, la agilidad, cómo poder moverse rápidamente, y obviamente la productividad, sobre todo en lo que respecta a unas arquitecturas de integración modernas. Pero déjenme contarles un poquito más, digamos, cuáles son los pilares que nosotros estamos viendo dentro de la transformación digital. Vemos la transformación digital apoyada en tres pilares fundamentales. El primero es la nube híbrida, el segundo son las nuevas arquitecturas de aplicaciones y el tercero es la protección de seguridad. Cuando me refiero a una nube híbrida, ahora después vamos a ver específicamente qué entendemos de nube híbrida, pero para darles una idea, y tal como les comentaba anteriormente, nos referimos a cuando la aplicación puede estar en diferentes centros de datos. Puede ser ese centro de datos mi data center, puede ser ese centro de datos una nube pública, puede ser ese centro de datos una plataforma como servicio, puede ser un software as a service, cuando la aplicación puede vivir en diferentes entornos. Y aquí sí contarles una breve modificación que hubo en la tendencia. En un principio muchas compañías estaban pensando solamente en nubes públicas, y cuando empezaron a migrar sus infraestructuras a las nubes públicas vimos que
empezaron a tener algunos problemas y empezaron a ir migrando o a ir modificando sus tendencias desde la nube pública pura al concepto de la nube híbrida que después vamos a terminar de detallar. Cuando hablamos del pilar de las nuevas arquitecturas, nos referimos sobre todo a cómo se empiezan cómo se empieza a armar la nueva arquitectura de las aplicaciones. A ver, si pensamos un poco en cómo fue la evolución de la arquitectura de las aplicaciones. En un principio, ¿qué hacíamos? Tomábamos un servidor, instalábamos un sistema operativo, poníamos una aplicación allí y esa aplicación podía ser accedida por los clientes. Luego la evolución natural fue virtualizar esos servidores. Entonces nos abstraíamos, poníamos una capa de abstracción entre el hardware físico y el sistema operativo que estaba corriendo por encima. Poníamos un hipervisor sobre el cual podían correr las diferentes máquinas virtuales. Pero hasta ahí la verdad es que seguían diferentes problemáticas, sobre todo para poder llevar la aplicación de un entorno de desarrollo, testing, a un entorno productivo. Imagínense una compañía que tiene que hacer unos 300, 500 deploys en un día, que no es un número tan alto. ¿Cómo puede hacer si cada una de esas veces tiene que iniciar un script en un servidor que tenga en cuenta las librerías? Realmente lo hace muy complejo, es muy difícil poder alcanzar ese número. Allí es donde se ingresó una nueva capa de abstracción, que son justamente los contenedores. De este modo yo puedo poner mi aplicación en un contenedor y estar moviendo los contenedores entre sistemas operativos. Esta capa intermedia le permite al desarrollador directamente hacer o poder automatizar un deploy de la aplicación, y que ese deploy pueda servir en mi data center, pueda estar en una nube, pueda estar en otra nube. Realmente no solamente nos estamos abstrayendo del servidor, sino que también nos estamos abstrayendo del lugar donde está viviendo esa aplicación. Y finalmente, la protección de seguridad. Esto, como les comentaba anteriormente, es un factor fundamental. Ahora, de hecho, les voy a mostrar algunas de las preguntas que recibimos de clientes, y siempre nos hacen consultas respecto de la seguridad de los datos, de la seguridad de los accesos, de cómo poder proteger quiénes son los usuarios que acceden a las aplicaciones, ya sea cuando estén en la nube, cuando estén en sus propios data centers. En este slide lo que les quería mostrar era, no de casos puntuales de clientes, pero sí de las principales verticales que estamos viendo con iniciativas de transformación digital. Sin duda que las verticales, sobre todo banca y finanzas, educación y retailers, son las que estamos viendo con más iniciativas relacionadas con la transformación digital. La banca y finanzas es una vertical que ha estado siempre en el top de las iniciativas tecnológicas. Están empezando a digitalizar las diferentes unidades de negocios que tenían en sus sucursales para pasarlas en muchos casos a puntos centrales de donde puedan ser accedidas. Claramente el concepto de poder tener una sucursal digital está cada vez más cerca, y es justamente donde estamos viendo las iniciativas más importantes. En el lado de educación, asimismo, ya estamos viendo varios clientes que están digitalizando sus laboratorios, permitiendo que los alumnos no estén acotados a un lugar físico, sino que ellos mismos pueden acceder al mismo laboratorio, acceder a todo el espacio de trabajo, sea que estén en sus casas, sea que estén en el aeropuerto, sea donde estén, y siempre con la misma capacidad de recursos. Y obviamente también el caso de los retailers, estos clientes que quieren estar cada vez más cerca del cliente, que quieren entender qué es lo que hace el cliente, qué sucede cuando el cliente camina por la tienda, por qué compra ciertos productos, por qué no, y justamente poder asegurar, por ejemplo, poder disponibilizar las aplicaciones en ese punto es clave para el éxito de sus iniciativas. Y así como les decía, las preguntas que estamos recibiendo de clientes cuando están pensando en poder mover a una nube híbrida, muchas de ellas se refieren a la seguridad de los datos, a la seguridad de los accesos, pero también, por ejemplo, cómo puedo manejar las cargas, cómo puedo no solamente disponibilizar mi aplicación, sino también cómo puedo hacer para poder soportar un determinado pico de carga, o cómo puedo hacer para determinar que mi carga va a estar siendo accedida al data center más cercano del usuario, ya sea que tengo un data center en Europa, un data center en América. ¿Cómo puedo hacer para siempre llevar al usuario al data center más cercano? Y obviamente también cómo manejo las identidades, cómo puedo controlar o dónde puedo tener la identidad de los usuarios para resguardar estos datos que son críticos para la compañía.
Respecto de un entorno híbrido, tal como les mencionaba, el entorno híbrido es cuando la aplicación puede vivir en diferentes lugares, ya sea una aplicación software as a service, como podrían ser las que tenemos aquí en el ejemplo, puede ser una nube empresarial con algunos casos como Azure, AWS, SoftLayer, tenemos diferentes casos de nubes empresariales, pero también puede ser mi propio data center. ¿Cómo puedo incluir a ciertas aplicaciones en mi data center? Estas aplicaciones vivan donde vivan para ser accedidas por los diferentes usuarios desde diferentes ubicaciones, pero también por dispositivos. Hoy Evelyn nombraba como una de las tendencias de la industria el IoT, el Internet of Things, y claramente los dispositivos se están comunicando cada vez más directamente con las aplicaciones y ese aspecto es crucial para la nube híbrida, porque es la que le permite escalar, es la que le permite poder conectarse siempre sin tener en cuenta o sin ser afectado por algún pico de trabajo que podamos tener en un data center local. Bueno, ahora sí, les voy a empezar a contar un poco cuáles son las preocupaciones que estamos viendo con la migración a la nube. Obviamente, los clientes que estamos viendo con este tipo de migraciones buscan sobre todo reducción de costos, tanto reducción de CAPEX, reducción de OPEX, pero también buscan una cobertura local, buscan poder tener una cobertura de mis clientes de Europa directamente de un data center local, lo mismo desde Asia, lo mismo desde América, siempre tratando de estar lo más cercano al usuario y obviamente también poder cubrir los picos de demandas, o sea, poder ser escalables, poder tener escalabilidad para poder soportar los picos de carga que podamos tener en las aplicaciones. Y hay algunas preocupaciones que tienen, obviamente, el primero es respecto del costo, el costo de la migración. ¿Cuánto me cuesta a mí convertir mi aplicación monolítica que tengo aquí en mi data center y poderla hacer nativa para la nube? Obviamente que también le preocupan la complejidad, cómo podemos hacer o cómo podemos manejar la complejidad y la escalabilidad de las aplicaciones, y en este sentido también cómo podemos armar una aplicación justamente que sea nativa para la nube. Lo que me gustaría, y como para hacerlo un poco más interactivo, me gustaría pedirle a Evelyn cuál es la opinión desde su perspectiva que IDC tiene respecto de los pilares de la transformación digital, si está de acuerdo con los pilares que planteamos, si ven estas preocupaciones y estas tendencias dentro de la infraestructura. Claro que sí, Sebastián. Pues sin duda parte de los crecimientos y las tendencias que vemos que se están adaptando en la región es justamente esta nube híbridas que pues son una realidad en las empresas que buscan adentrarse en esta transformación digital que no es opcional, y pues son de los segmentos más críticos para ellas pues llevar a cabo estas migraciones. No sin olvidar, como bien mencionaste, que existen muchas nubes, ¿no? Y además de ellos, pues un legado de infraestructura que es necesario migrar de forma ordenada, planeada, hacia otras arquitecturas que también estén basadas en seguridad, que es un aspecto muy relevante que observamos como preocupación en las empresas. Entonces, 1 de cada 3 empresas que estamos viendo en la región están migrando hacia entornos híbridos, hacia esquemas multicloud. Y estamos siendo también testigos de la falta de capacidades necesarias dentro de las empresas para realizar incluso por sí solas todos estos procesos de migración, y la necesidad de tener cada vez más expertos y empresas especializadas con herramientas necesarias que les brinden pues un entorno óptimo a las empresas para hacer estas migraciones. Entonces, realmente un área de oportunidad bastante relevante y muy de acuerdo con esto que muestras en cuanto a los entornos híbridos que están adoptando las empresas. Excelente, gracias Evelyn. Y en este aspecto, cuando nosotros nos planteamos estos objetivos y estas preocupaciones, si nosotros pensamos en la entrega de aplicación y pensamos en poder tener una entrega de aplicaciones multinube, ya vamos sacando o resolviendo algunas de las preocupaciones que nos estábamos planteando. Cuando nosotros podemos tener una entrega de aplicaciones que puede vivir, como decíamos, en Azure, en SoftLayer, en mi data center, en
en AWS, en las diferentes partes de esta nube híbrida, ya podemos reducir un costo de la migración. ¿Por qué? Porque ya esta solución me va a permitir no solamente correr en mi data center, sino también correr en estos diferentes entornos. Y cuando podemos hablar, por ejemplo, de que esta entrega de aplicaciones me permita unificar las aplicaciones que yo estoy entregando, me permita unificar y entregar una aplicación de un lado, una aplicación del otro, también va a simplificar el acceso de los usuarios, porque los usuarios no van a tener que empezar a acceder a un punto distinto, a una aplicación distinta, a una URL diferente por cada aplicación que quieran utilizar, sino que vamos a poder generar una abstracción, una facilidad y una mejora al final del día de la experiencia de los usuarios. Y finalmente, la entrega de aplicaciones claramente tiene que ser elástica y automatizable. No podemos tener una entrega de aplicaciones que el día que necesitemos poder tener mayor capacidad tengamos que andar haciendo un recambio completo de la infraestructura, sino que es crucial poder tener una solución que me acompañe con el crecimiento de mi compañía. Esto claramente es clave justamente para poder afrontar las preocupaciones que les mencionaban en el slide anterior. Y cuando pensamos un poco más en el concepto de la aplicación, yo hoy les mencionaba cómo fue la evolución, cómo se ha ido desarrollando la evolución de las aplicaciones y les hablaba de la capa de abstracción que hoy nosotros tenemos para que justamente el desarrollador, o para facilitarle la tarea al desarrollador, de poder llegar a un deploy automatizado, justamente ese concepto de DevOps que cada vez más hablamos. En este camino encontramos que hay ciertas claves para este desarrollo a las aplicaciones sobre la nube. Primero que nada, la automatización, como les decía, que la automatización se puede hacer de extremo a extremo, desde que voy desarrollando hasta que hago el deploy, que todo pueda ser un camino, que no tenga un punto en el medio donde modifico totalmente y donde tengo un entorno para desarrollo, un entorno para producción. Por otro lado, la transformación de las aplicaciones, obviamente que este nuevo esquema va a empezar a generar cada vez aplicaciones más pequeñas. Anteriormente obviamente teníamos una aplicación muy grande, una aplicación monolítica, que es la que se hacía el deploy en los servidores, y ahora lo que pasamos a tener es cada vez aplicaciones más pequeñas, cada vez aplicaciones con una funcionalidad puntual, que es la que vamos a desarrollar y la que vamos a activar en los diferentes contenedores. Y en tercer punto, el abordaje nativo de la nube, cómo poder generar esa escalabilidad, cómo poder detectar servicios, y claramente en este sentido, cuando nosotros pensamos en la entrega de aplicaciones, pensamos en poder tener una entrega de aplicaciones justamente que se adapte a los microservicios. Cuando me refiero a se adapte a los microservicios, me refiero directamente que pueda correr, cómo puedo hacer para poder correr directamente la entrega de aplicaciones adentro del microservicio, pero que además esa entrega me permita escalar, que esa entrega me permita detectar servicios, que pueda ser un proxy para los diferentes servicios que yo tengo en los otros contenedores, y que por ejemplo me permita lo que es la reconfiguración de la red. O sea, si necesito hacer cambios, ¿cómo puedo hacer para apoyarme en esa entrega de aplicaciones para simplificar esas reconfiguraciones? Ahora sí les quiero preguntar, en realidad les quiero mencionar una lista de verificaciones que hemos armado, pero antes de esto, Evelyn, a ver, así no lo hacemos más interactivo. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es la opinión de IDC respecto a la migración de los entornos en la nube? ¿Tú ves que se está migrando a la nube? ¿Ves que todavía estamos un poco verdes en ese aspecto? ¿Cómo ves que está funcionando o que se están llevando a cabo las migraciones a la nube? Sí, Sebastián. En efecto, se están llevando migraciones. Como mencionaba, una de cada 3 empresas está pues migrando hacia entornos multicloud, hacia entornos híbridos, tratando también de tomar en cuenta lo que es pues la infraestructura on-premise que ellos actualmente tienen, de acuerdo a lo crítico, lo importante que sea migrar hacia otras aplicaciones. Y sin duda un tema que es muy relevante es el tema de una consultoría pues adecuada que guíe a las empresas hacia llevar adecuadamente pues estas cargas hacia la nube. Creemos que es parte fundamental de este conocimiento que debe de irse adquiriendo en la región.
Entonces vemos la necesidad tanto de especialistas dentro de las empresas como aquellas empresas que puedan brindar estos servicios para que se haga esta migración integral. Gracias, Evelyn. Bueno, ahora sí, lo que les quería compartir en estos slides es una lista de verificaciones que hemos armado con ciertos criterios que nosotros entendemos que son cruciales para la entrega de aplicaciones. Sin duda es que el primero es que esté habilitado para la nube híbrida. Si no, lo que van a empezar a encontrar es que ustedes tienen un entorno on-premise, otro entorno en la nube, y van a empezar o sea, uno de los objetivos que justamente poder reducir el OPEX va a tener serios problemas para poder ser alcanzado, porque obviamente voy a necesitar una operación para un lado, una operación para el otro. Así que desde esta perspectiva, que esté habilitado para la nube híbrida ya me va a simplificar una buena parte de la administración. En segundo lugar, la compatibilidad con microservicios. Esto lo que me va a servir o lo que me va a ayudar es justamente a poder conseguir las arquitecturas de aplicación modernas que yo les mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque la entrega de aplicaciones la voy a poder correr, la voy a poder automatizar dentro del deploy de las aplicaciones. A continuación, la seguridad integral. Como les mencionaba, una de las preocupaciones más importantes es justamente la seguridad de las aplicaciones, y en ese sentido, cuando yo hago una entrega de aplicaciones, sin duda es que las tengo que proteger. ¿Cómo puedo proteger a nivel de capa de aplicación directamente, tanto para los datos como para los accesos que yo voy a permitir? A continuación, que sea una solución basada en software. ¿De a qué me refiero? Una solución no que diga, bueno, cuando corro una plataforma en mi data center tengo determinadas funcionalidades, pero cuando voy a la nube, como no tengo el ASIC del hardware X, no la puedo correr. O sea, tiene que ser una solución que viva donde viva, pueda contar con las mismas funcionalidades, que esas funcionalidades no dependan del hardware donde están o de la plataforma donde corran, sino que en todos los casos yo pueda tener acceso a las mismas funcionalidades. Y finalmente, tema de crecimiento multidimensional, o sea que ustedes puedan decir, bueno, si partimos con la plataforma A y tenemos mayor carga, ¿cómo podemos llegar a alcanzar esa carga? No que tenga que ir a la plataforma B porque no la puedo alcanzar. Entonces, que esta entrega de aplicaciones tenga diferentes alternativas de crecimiento para nosotros, para nuestra perspectiva, es clave en esta nueva tendencia. Y ahora sí, déjenme mostrarles brevemente cuál es, digamos, nuestra perspectiva, cuál es nuestro portfolio de soluciones respecto de la nube híbrida. Nosotros tenemos el primer punto y bien importante, es un sistema de automatización, de administración y automatización que se llama NetScaler Mass, Management and Analytics System. La parte más interesante de esta parte de la solución, o de esta solución, mejor dicho, es que me va a permitir dar la visibilidad de automatizar los procesos o automatizar, mejor dicho, la entrega de aplicaciones en las diferentes plataformas, en las diferentes nubes. Entonces ya esto me va a independizar del lugar donde yo tenga las aplicaciones, si es en mi data center, si es en la nube, si es en la otra nube, si es en una nube pública, si es en una nube privada. Voy a poder dar visibilidad y hacer analytics de lo que está sucediendo en esas nubes desde un único punto. Y de hecho, y para ir un poquito más en detalle, esta solución puede correr tanto en su data center como directamente dentro de nuestra nube. A continuación, la WAN definida por software, en nuestro caso NetScaler SD-WAN, habíamos, como una de las preguntas que hemos recibido de clientes es ¿cómo alcanzo la nube? ¿Cómo voy? ¿Cómo accedo? ¿Cómo hago llegar a mis usuarios contra la nube? Y claramente en este aspecto NetScaler SD-WAN es clave, porque les permite agregar diferentes enlaces, les permite generar una WAN híbrida formada por diferentes enlaces que me aseguren un buen acceso a los datos, un buen acceso a las aplicaciones por parte de mis usuarios. Y esto vale tanto cuando estoy hablando de mi red interna como cuando estoy hablando directamente contra la nube. En tercer lugar, NetScaler Unified Gateway, que es el que me permite consolidar diferentes tipos de aplicaciones. Hablábamos recién de poder tener un espacio unificado, entonces NetScaler Unified Gateway es el lugar donde yo voy a poder darle el acceso a un usuario para que a partir de allí ese usuario utilice las aplicaciones corporativas que necesita utilizar. Y obviamente le voy a poder restringir, voy a poder hacer, por ejemplo, que si este usuario está en un país determinado, pueda acceder a ciertas aplicaciones o con un control específico, que si está en otro país pueda acceder a otras aplicaciones. A continuación, el tema de las soluciones de seguridad. Tenemos
diferentes funcionalidades de seguridad dentro de NetScaler. Claramente que lo que llamamos la frutilla del postre es nuestro NetScaler WAF, nuestro Web Application Firewall, pero también tenemos protección de ataques distribuidos, protección de identidad, protección de datos. Realmente tenemos diferentes protecciones sobre NetScaler justamente para proteger la aplicación en concreto, o sea, cómo podemos hacer para proteger las capas más altas del modelo OSI. Y finalmente el controlador de entrega de aplicaciones, cómo podemos entregar, cómo podemos dar alta disponibilidad, cómo podemos optimizar la forma en que se están entregando estas aplicaciones a los usuarios de ellas. Respecto de las plataformas, en nuestro caso tenemos tanto plataformas físicas como plataformas virtuales, y la parte más interesante es que estas plataformas pueden correr todas las mismas funcionalidades. De este modo, yo puedo pensar en un entorno físico de una instancia MPX, en un entorno multitenant CDX o en entornos virtuales, ya sea en un entorno virtual basado en hipervisor, que es VPX, o un entorno virtual basado en contenedor, como es el CPX. Y estos entornos pueden correr tanto en mi data center como en la nube. Entonces puedo tener una misma funcionalidad ejecutándose en los diferentes lugares. Entonces, cuando estoy pensando en poder armar una nube híbrida con una aplicación corriendo en los diferentes lugares, no me tengo que andar preocupando de cómo voy a correr en un lugar, cómo voy a correr en el otro, porque justamente en todos ellos vamos a poder tener las mismas funcionalidades. Y de hecho recién les mostraba, NetScaler hoy por hoy puede hacer un deploy y corre nativamente en las principales nubes de mercado. Para agregar a lo que comentaba anteriormente sobre NetScaler más, sin duda es que hay puntos importantes como es la administración del ciclo de vida, como es la administración centralizada, como es la orquestación, pero no tengo dudas que acá lo que es la visibilidad y la analytics es algo crucial para las iniciativas de transformación digital que estamos viendo. Justamente una de las partes fundamentales en esas iniciativas es poder entender qué están haciendo los usuarios, y la visibilidad centralizada que además es clave en ese sentido, porque le acerca al cliente la posibilidad de entender no solamente qué está haciendo el usuario, sino también la experiencia que está teniendo su usuario, si está teniendo una buena experiencia, si está teniendo mayor latencia, menor latencia, cuántos accesos está realizando, desde dónde está llegando. Realmente ese punto es clave. Y como para mostrarles un poco cómo queda la arquitectura, realmente más es un punto importante en nuestra arquitectura, de hecho es la parte central. ¿Por qué? Porque nos permite orquestar lo que está sucediendo en las diferentes nubes o en mi propio data center. Acá se ve mucho más el concepto de la entrega de aplicación de la nube híbrida, cómo vamos a poder orquestar las diferentes ubicaciones donde puedo tener mi aplicación, y cómo vamos a poder hacer un uso eficiente de todos estos espacios. Ahora sí, un breve resumen respecto de cómo nosotros cubrimos cada uno de los puntos de la lista de verificación que yo les mencionaba anteriormente. Cuando hablamos de que esté habilitado para la nube, recién les mostraba, tenemos plataformas físicas, pero también tenemos plataformas virtuales con las mismas funcionalidades, y pueden correr obviamente en el data center de ustedes, pero también puede correr en un data center en la nube directamente, hacer deploys automáticos. Cuando hablamos de compatibilidad con aplicaciones de microservicios, tenemos aplicación para múltiples contenedores, tenemos soporte de CPX para Kubernetes, para Docker, para Mesos, para diferentes clases de soluciones de microservicios. Cuando hablamos de seguridad integral, yo recién les mencionaba el tema de WAF, Web Application Firewall, pero es más allá de eso. Lo que permitimos es proteger diferentes capas dentro de la capa de red, sobre todo enfocado en la capa de aplicación, tanto para ataques conocidos como para ataques no conocidos. Y ya para finalizar los últimos dos puntos, hablamos de que sea basado en software. Claramente nuestra estrategia de networking es basada en software. Nosotros tenemos un concepto de que cualquier cosa que pueda correr en un hardware nuestro también pueda correr en un entorno virtual, o sea que ustedes no sean dependientes de una determinada plataforma. Y ya el último punto, cuando hablamos de crecimiento multidimensional, claramente todas nuestras plataformas de NetScaler, todas tienen crecimiento en tres ejes. Lo que llamamos el scale up o el crecimiento vertical, la posibilidad de crecer con licenciamiento para poder tener mayor capacidad; el scale in, la posibilidad de poder tener
instancias dentro de una plataforma y el scale out, poder sumar la capacidad de diferentes equipos justamente para poder sumar la carga. Y de hecho les dejo un punto más, que es justamente la posibilidad de hacer pool de capacidad, la posibilidad de que ustedes puedan adquirir un pool de capacidad para hoy esa capacidad utilizarla en su propio data center, mañana utilizarla en AWS y pasado utilizarla en Azure, que ustedes tomen la decisión de cómo utilicen ese pool de capacidad. Así que como para ir terminando esta parte, les dejo la información. Esta presentación luego la estarán recibiendo, pero acá pueden encontrar algunos ebooks bien interesantes donde hay mucha de la información que fuimos mencionando, y de hecho pueden encontrar un link para descargar el Netscaler y empezar a probarlo. Y voy a volver a Elizabeth. Ya con esto vamos a volver a Elizabeth para que ella pueda continuar con la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Evelyn. Y bueno, vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar a través de la sección de Q&A del sistema. Les recordamos que pueden ingresarlas de esta forma, también compartirnos cualquier experiencia que quieran externar con los demás asistentes. Y la primera pregunta va dirigida a Evelyn. Nos piden si por favor puedes explicar un poco más qué significa SDN. Bueno, muchas gracias por la pregunta. SDN, lo que realmente significan sus siglas es Software Defined Networks. Y esta tendencia tecnológica es que en la medida en que más empresas vienen pues adoptando procesos que están ligados con nuevas aplicaciones, con entornos multicloud o entornos híbridos como mencionamos, gran parte de la carga de trabajo recae en la red, en cómo debe de administrarse la red, la nueva programabilidad que debe de tener, las nuevas reglas que debe de jugar y qué tan dinámica puede ser. Es una realidad que, como lo mencionaba, estamos en un momentum en donde gran parte de los equipos también tiene que ver con equipos legacy, lo cual también significa que hay personas detrás de esos equipos que están programando la red. Entonces, al tener una red que sea definida por software, que es el término de SDN, lo que queremos decir con esto es que haya una controladora que identifique cuáles son las principales demandas que tiene la red y pueda hacer esta programación hacia el resto de los componentes sin que el factor humano sea un cuello de botella que impida programar adecuadamente la red de acuerdo a las nuevas demandas. Entonces, ya con todos estos nuevos componentes que principalmente se centran en una controladora que es parte esencial de esta arquitectura, pueda pues el resto de la red automatizarse y definirse por funcionalidades que se programen en software y que el factor humano que hoy reside para programar la red, pues no sea un cuello de botella o impida el crecimiento dinámico de las organizaciones. Muchas gracias, Evelyn. También nos piden si por favor puedes dar más detalles sobre la tendencia de reducir CAPEX hacia OPEX. Claro que sí. Y bueno, una palabra que a mí me gusta mucho utilizar en todo este cambio es la dinámica, ¿no? La dinámica y la velocidad de esta transformación digital. Y como ya vimos, pues la nube es un valor esencial en este cambio y no por nada uno de los beneficios que brinda a las empresas es la mejora de la economía. Entonces, si anteriormente cualquier cambio alrededor de el área o alrededor de las nuevas tecnologías o las TI requerían pues una inversión en cuanto a activos físicos para poder soportarlas, hoy lo requieren de forma diferente, es decir, mejoran la economía porque el pago por esas tecnologías se hace por uso y ese es principalmente uno de estos cambios que estamos viendo, que las empresas ya no invierten en activos, que sería lo referente a CAPEX, sino que migran hacia ambientes que les permitan ser más óptimos incluso en la inversión que hacen por el pago por uso de infraestructura.
Esto además es un tema que va muy ligado de la mano con los beneficios que ofrece Cloud Computing, además de otros temas que tienen que ver con la facilidad y rapidez de su implementación, el autoservicio, el poder pues acceder a aplicaciones que tengan las últimas funcionalidades, etcétera, etcétera. Pero principalmente, y como lo revisamos también en la presentación, el tema de reducción de costos es y será pues también una prioridad en cómo las empresas buscan invertir, y el tema de la nube permite de alguna manera hacer más óptimo el gasto por el pago por uso, pago por la aplicación o tiempo, o ya diferentes esquemas que vienen manejando las empresas para hacer frente a estas necesidades de inversión, pero al mismo tiempo la necesidad de ahorrar costos dentro de las empresas. Muchas gracias, Evelyn. La siguiente pregunta es para ti, Sebastián. Dice, la información es poder y un mal común hoy en día es el secuestro de la misma. ¿Cómo tener la plena seguridad de que ningún país o comunidad ingresará a nuestra información en la nube? Mira, es muy buena la pregunta. A ver, nosotros tenemos varias funcionalidades dentro de nuestro portfolio que ayudan justamente en ese sentido. Por ejemplo, a la hora de hacer una entrega de aplicaciones con NetScaler ADC, tenemos diferentes características. Por ejemplo, la posibilidad de conocer desde qué país se está haciendo un acceso, o mismo la posibilidad de validar la reputación del IP que se está conectando. Nosotros tenemos un servicio que está incluido cuando uno tiene un NetScaler Platinum que se llama Reputation IP, a través del cual puede descargar una base que está alimentada por más de 12 millones de sensores en el mundo y puede determinar la reputación del cliente que se está conectando. En base a estas características, uno puede tomar decisiones. Yo en algún momento de la presentación hice referencia a limitar accesos o dar diferentes tipos de acceso. Por ejemplo, si se conecta desde tal lugar o tal otro lugar, le puedo dar un permiso de lectura solamente, un permiso de escritura, o lo puedo dejar entrar a una aplicación, o no puedo dejar entrar a otra aplicación. Eso desde el punto de vista de la entrega de aplicación. Cuando el tema es el acceso a Internet, ahí nosotros hemos presentado una solución que es nuestro Secure Web Gateway, que es el que nos permite analizar todo el tráfico que está saliendo de la compañía. ¿Cómo podemos hacer justamente para determinar, por ejemplo, que el usuario Juan Pérez está descargando más tráfico de lo normal desde algún sitio europeo? O cómo hacer para entender que Héctor Lima está haciendo acceso a Rusia cuando nunca ejecuta esos accesos a Rusia. Entonces, esta plataforma lo que nos permite justamente es entender todo el tráfico que están generando las máquinas para evitar las salidas de la información, justamente que es a lo que venía la pregunta. Muchas gracias, Sebastián. Nos piden si puedes explicar, por favor, un poco el tema de contenedores. Por supuesto. Yo hice hoy una breve introducción para ponerlo un poco más en palabras un poco más técnicas. Cuando nosotros hablamos de virtualizar un servidor, estamos hablando de poner un hipervisor, una capa pegada contra el servidor físico, que es el que me va a permitir generar estas máquinas virtuales donde yo voy a instalar sistemas operativos. Cuando yo estoy hablando de contenedor, estoy poniendo una capa por encima del sistema operativo. La capa va a ser similar al hipervisor, pero esta capa, en vez de generarme máquinas virtuales sobre mi sistema operativo, me va a generar contenedores. ¿Por qué le llamo un contenedor y no le llamo una máquina virtual? Porque ese contenedor sí va a tener información propia, va a tener ciertas librerías, pero también va a estar alimentado del sistema operativo madre, o sea, del sistema operativo host donde se está apoyando ese contenedor. De este modo, va a haber una división por seguridad entre los diferentes contenedores, pero esos contenedores no van a tener todo desde cero, o sea, no vamos a tener que armar una máquina virtual, sino que cada uno de esos se va a poder alimentar o utilizar, aprovechar las librerías que también están en el sistema operativo host para esos contenedores. Muchas gracias, Sebastián. Nos dicen muchas pymes que no tienen gran tamaño pueden verse rezagadas por compañías más grandes que hagan inversión para mejorar su proceso de transformación digital. En este sentido, pues, ¿cuál sería la posición para que la adopción sea equitativa para todas las compañías? ¿Nos podrías compartir tu perspectiva, por favor?
Sebastián, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Ya, a perdón. ver, no, pensé que iba a avanzar. Evelyn, ¿quieres comenzar tú? Claro, pues mira, la transformación digital es como lo mencionamos, es una realidad que impacta a todas las empresas. Y parte de estas pues recomendaciones que nosotros vamos mencionando en la región es que las empresas identifiquen cuáles son sus procesos críticos, y los procesos críticos es pues también aquellos en donde tienen mayor ventaja competitiva, para hacerlos visibles y también identificar cuáles son la forma de optimizarlo, ¿no? Si se trata de una empresa que esté enfocada en términos de salud, bueno, cómo mejorar también la atención al cliente o el cuidado del paciente, etcétera, etcétera. Tendrían que enfocarse en esos procesos que actualmente son visibles, si es que no son parte de estas empresas nativas digitales, ¿no? Recordar que en América Latina también tenemos el caso de empresas que ya han nacido dentro de esta transformación digital, y para ellas, debido a su tamaño y debido a que desde un principio están implementando la arquitectura necesaria, pues es fácilmente escalar hacia esos otros puntos. Entonces, para las pymes, bueno, las ventajas es también un tamaño en donde los procesos son más identificables para hacerlos visibles y hacerlos transformables, y es precisamente identificarlos y, bueno, comenzar a ver las áreas de mejora donde sean críticos y puedan generarles pues estas ventajas competitivas en el mercado, para precisamente no rezagarse ante competidores que actualmente pues ya están implementando todos estos planes y todos estos procesos. Bueno, desde mi lugar, mira qué curioso, estuvimos hablando bastante o estuvimos haciendo mención al tema de la escalabilidad. Realmente en ese sentido, nosotros siempre cuando empezamos a enfocarnos en un proyecto nos vamos a la mirada táctica de la iniciativa, pero teniendo en cuenta la mirada estratégica. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre pensamos en qué es lo que necesita hoy el cliente, y a partir de ahí miramos cómo se puede crecer. Justamente estuve haciendo referencia al tema de la escalabilidad, de los 3 ejes de crecimiento. De este modo, lo que buscamos es justamente eso, que si la compañía es pequeña, busque una solución que se ajuste a sus necesidades y no tenga que andar comprando algo grande solo porque quizás lo necesite en un futuro, sino que nos podamos enfocar en lo que necesita hoy el cliente, de acuerdo al tamaño justamente de ese cliente, y a partir de ahí empezar a ofrecer diferentes modos de crecimiento, tanto el scale up, in y out que hice referencia anteriormente, y también el pool de licenciamiento que también mencioné. Pero claramente que nosotros entendemos que no todas las compañías tienen el mismo tamaño, y por eso tenemos diferentes líneas. Cada una de las líneas se puede digamos, ajustar a diferentes verticales de negocios o a diferentes tamaños de negocios, y también podemos permitir ese crecimiento para irnos adaptando a la escalabilidad que ellos necesitan. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, pues por cuestiones de tiempo tenemos que dar fin a este webinar. Les recordamos que las preguntas que no alcanzaron a ser contestadas en esta sesión van a ser respondidas por nuestros speakers por correo electrónico. También les recordamos que en los próximos días les estaremos haciendo llegar la grabación de esta jornada para que ustedes puedan consultarla posteriormente. Les agradecemos mucho en nombre de IDC y de Citrix, patrocinador de este webinar, el que nos hayan acompañado, y esperamos contar con ustedes en próximas ocasiones. Que tengan muy buen día. Hasta luego.